Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies, otro vídeo más online de Casting Strategies. Hoy tengo conmigo a Daniel Pérez, el responsable de fondos de nuestro equipo, que estará conmigo haciendo este casting en el que vamos a hablar sobre cómo construir una cartera a corto, medio y largo plazo. Y qué diferencias tenemos que tener cuando nuestra inversión es a corto, cuando nuestra inversión es a largo plazo o cuando nuestra inversión pues, tiene un horizonte de medio plazo. Sobre este tema, yo os aconsejo buscar en Zona Value Televisión, dentro de los debates que hemos tenido en muchos eventos, a Xavi Brun explicando este tema, porque a mí me encanta lo que dice y lo explica de una manera que me parece absolutamente espectacular, haciendo como tú tienes que tener tu dinero y hacer como tres cajitas. La cajita de corto plazo, la cajita de medio plazo y la cajita de largo plazo. Y cada una hay que invertirla de una manera diferente, porque si no lo hacemos así, acabaremos cometiendo errores. La de corto plazo hay que o mantenerla en liquidez o invertirla en cosas cuya volatilidad sea absolutamente inexistente. La de medio plazo, ese dinero que no vamos a necesitar en un año o en 2 años, pero que igual necesitamos para arreglar la casa, para comprar un nuevo coche o para llevar a nuestro hijo a la universidad. Esto lo tenemos que invertir en activos que sean medio, con una volatilidad media. Y aquel dinero que no necesitamos, aquel dinero que podemos tener invertido más de 5 años, 6 años y que en general no vamos a necesitar, es el dinero que tenemos que destinar totalmente a renta variable. Podemos asumir una mayor volatilidad obteniendo a cambio mayor rentabilidad. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de estas tres cajas? ¿Sería tú como tú lo plantearías? ¿Te plantearías tres cajas? ¿Cómo lo haces para ti mismo? ¿Y cómo crees que hay que hacerlo? Sí, totalmente. Creo que el enfoque que has comentado es algo muy correcto. En la gestión de patrimonio se habla normalmente de los tres cajones que has comentado. Y es cierto que sobre todo la gente tiene muy clara, ¿no? La caja de largo plazo, ¿no? La de ad infinitum que decimos, que es lo mejor. No solo invertir a 5 o 10 años, sino invertir hasta el fin de los tiempos, que es realmente una persona que tenga, pues evidentemente una persona que no vaya a necesitar el capital en el corto plazo, pues tiene que invertir como si fuera para siempre, para la jubilación o como si no hubiera una fecha final, ¿no? Para asumir el mayor riesgo posible dentro de sus posibilidades. Luego tenemos el otro que es el más evidente, ¿no? Que es ese fondo, como si fuera a decir, de muy corto plazo, como el fondo de maniobra, para gastar y dinero que seguramente sepas que vas a necesitar inmediatamente. Ese dinero antes era más sencillo porque lo podías poner en depósitos, lo podías poner en una renta fija que sabías que te iba a dar unos rendimientos atractivos. Ahora mismo la cosa está más complicada, entonces por la liquidez o directamente ya ni invertirlo, sino dejarlo en la cuenta corriente sabiendo que ese es como su dinero para sustos, ¿no? Y no tener en la cuenta de inversión un segmento pensado para este fin, ¿no? Entonces eso ya depende un poco de la coyuntura actual y del enfoque que tengan los inversores, ¿no? Luego ya el que está en medio, el de medio plazo, este es interesante porque este dependería de varias cosas. Dependería, evidentemente, como has comentado, si tienes gastos planificados, ¿no? Pues sé que me quiero ir de vacaciones dentro de X tiempo con mi familia o sé que quiero cambiarme el coche o lo que sea, pues puedes dejar ese dinero que sabes que vas a necesitar que sufran menos volatilidad. También este dinero te viene muy bien para flexibilizar si hay movimientos en los mercados y comprar y vender con ellos, ¿no? Si ves que hay caídas o lo que sea y quieres más oportunidades, pues lo puedes utilizar. Entonces, a mí el enfoque me gusta mucho, el término intermedio, a veces la mayoría de los inversores no lo utilizan y se suele polarizar en el de muy largo plazo y en el de corto plazo. Y aquí, sobre todo, el tema más novedoso importante es en el corto plazo, ¿no? Porque ¿qué haces con ese dinero ahora mismo? Evidentemente, se ha visto que la renta fija no es como antes, esa época de los depósitos al 5%, renta fija, eso ya no existe, vamos, no sé si cuánto tardemos en volver a verlo. Pero desde luego esa polaridad entre muy corto plazo y el efecto ad infinitum es muy, muy, muy importante. Sí, y fíjate que lo que tú dices sí me parece muy interesante y creo que es donde está hoy el meollo de la cuestión, ¿no? Y es que está muy bien decir, tengo tres cajones, corto plazo, medio plazo, largo plazo, eso es perfecto, ¿no? El largo plazo lo entendemos Hmm. todos. Warren Buffett, el largo plazo siempre y voy a invertir en acciones. Eso lo tenemos claro, ¿no? Porque al final
la renta variable es el activo más seguro y más rentable a largo plazo, pero sufre mucha volatilidad. Con lo cual, ahí no tenemos muchos problemas. Largo plazo. Ya es una cuestión de cómo invierto en acciones, que eso sería otra pregunta, ¿no? Pero bueno, largo plazo no hay. Pero en el corto y medio plazo tenemos un verdadero problema. Totalmente. Y tú lo estás diciendo, tenemos un verdadero problema. Corto plazo, evidentemente, ya no existe nada que podamos hacer. Ya no existe nada que podamos hacer, a no ser que queramos comprar un fondo de bonos americanos o de bonos alemanes y perdamos el Total. 0,50 cada año que lo tengamos ahí, ¿no? Es decir, no hay nada que hacer nada más que tenerlo en la cuenta, es lo que tú decías. Y quizá sea hoy en día lo más claro. Pero es que el medio plazo también tiene muchos problemas. Y parece que vas a invertir en un fondo de renta fija, imagínate renta fija corporativa, ¿no? Como algo seguro a medio plazo y es absolutamente un enorme riesgo el que estamos corriendo hoy en día con los tipos como están, tipos negativos, con las impresiones de dinero de los bancos centrales y con toda la situación que se ha creado en el mercado, que está absolutamente destrozado en cuanto a la renta fija. Y la renta fija, cuando acabe esto, ¿qué va a pasar con ella? Es algo bastante interesante porque esa seguridad de voy a hacer un viaje o tengo que pagar la universidad de mis hijos, pues puede convertirse en un verdadero desastre si inviertes en renta fija. Han hecho algo que también me parece interesante y creo que es interesante recalcar. Voy a utilizar ese dinero para entrar y salir del mercado. Muy claro lo tienes que tener. O sea, tiene que ser una caída muy grande, ¿no? Sí, por ejemplo, Porque si no... con el COVID, por ejemplo, un ejemplo Sí, muy bueno. Cuando en el COVID ha sido un ejemplo muy bueno de que todas las personas que tenían ese dinero que no iban a necesitar, que sabían que en el fondo no iban a necesitar ya, han aprovechado para hacer mercado. Tienes que tenerlo muy claro porque si no te la puedes jugar mucho. Es un riesgo, evidentemente. claro, es un riesgo muy alto y yo diría, ojo con esa idea, no hacerlo cuando el mercado ha caído un 10%. No, no, evidentemente. Hay que hacerlo en momentos de mucho, porque si no, al final estarás constantemente entrando con todo tu dinero en mercado. Eso es cierto. Y pasará lo que tú decías, que al final ya no solo que hacemos corto o largo plazo, sino que empezamos a especular en el corto plazo, Total. creyendo que estamos haciendo largo plazo y al final ya no sabemos dónde estamos. A Estamos mí en hay, largo plazo, estamos en corto plazo, estamos especulando, no lo sabemos, total. ¿no? Total, a mí hay una gestión que me gusta mucho ahí, que es la gestión flex, es una cartera fija pero flexible, ¿no? Imaginemos que tú dices que tienes 50% en renta variable y 50% en renta fija. Y si el mercado cae mucho, tú sabes que lo flexibilizas como mucho un 20% arriba, ¿no? O sea que como mucho meterías hasta el 70% en renta variable y dejarías el 30%. ¿No? O sea, ponerte un escenario base y luego flexibilizarlo en función de lo que pasa en el mercado con un máximo, para que nunca pase lo que has dicho tú, que al final lo metes todo y ya no tienes cosas de corto plazo o cosas defensivas, ¿no? Eso sería una posible solución que se aplica mucho en las carteras, lo que es una gestión, o sea, una cartera base flexible, ¿no? Eso podría solucionar ese problema de las inversiones y que no se te vaya de las manos, porque como bien has dicho, si empiezas con eso y no lo controlas bien, puedes acabar con una cartera completamente invertida y que te pille una caída más fuerte y vamos, eso pasa, eso pasa. O sea que... Y tus vacaciones desaparecen o la universidad de tu hijo, pues la tienes que hacer a crédito Sí, sí, o vete sí, tú a sí. saber porque te has metido en un No, marrón. Y desde no luego sería que... la primera vez ni la primera persona que le sucede eso. Total, Yo total, creo que desde hay que luego. ser absolutamente serio con esto. Incluso recomendaría tener diferentes cuentas lo más separadas unas de otras para hacer este tipo de estrategia. Y entonces cuando estoy con una cuenta, estoy con esa mentalidad de lo que tiene que suceder en esa cuenta. Y cuando Total. estoy trabajando con la otra, estoy con la mentalidad de la otra. Lo que has dicho tú tiene sentido. Si tengo algo, cierta flexibilidad, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, no Para volverse que loco no porque... Sí, me haga sí. yo trampas al solitario. Sí, porque si no al final eso te acaba pasando y es cierto, ¿no? Que sobre todo los gastos que veas evidentes es estúpido. O sea, yo veo inversores que dicen, no, no, tengo un gasto en un año y estoy invirtiendo, pues me parece una barbaridad, ¿no? Esto hablamos a gastos a tiempo vista y que hay cierta flexibilidad, evidentemente. La caja de muy, muy corto plazo esa de dinero que vas a necesitar, eso no se puede tocar. Aunque bueno, una muy mala, lo dicho, ¿no? Si el mercado te cae y tienes menos capital, pues bueno,
mientras que lo puedas asumir y no sea una cantidad muy, muy grande lo que se te haya ido, se puede gestionar. Pero bueno, lo mejor es solo invertir lo de largo plazo, lo que tengas muy, muy claro, y el resto hacer esa gestión más flexible o montar carteras más defensivas, ¿no? Eso también es una solución para las carteras mixtas o defensivas. Intentar, pues eso, hacer una cartera más multiactivo, que no sea solo renta fija o renta variable, e intentar pues que ese bloque más de corto plazo de posible necesidad de dinero tenga una volatilidad mucho más pequeña. Como ya hemos comentado, la renta fija como tal ya no es que no exista, pero es más arriesgado de lo que parece. Entonces hay que buscar pues soluciones más originales para ese tipo de carteras. Claro, vamos a hablar de eso porque creo que para hoy y Uh-huh. en el mundo en que nos movemos es, digamos, la clave de la historia, ¿no? Porque las carteras 60-40 y 80-20 y todas estas cosas de la banca privada, eso está muerto. Eso está muerto. Eso murió hace mucho. Y además, los estudios demuestran que esas carteras no te evitan los drawdowns y tienen también una alta volatilidad. Entonces hay que ser como más imaginativo y sobre todo en una situación actual con los tipos como están y con las impresiones de dinero como están. ¿Qué harías tú para Uh-huh. una cartera de medio plazo, es decir, a 2 años? Es que esto es, para mí es una pregunta bastante complicada hoy en día que me es mucho más difícil de responder que la de largo plazo. Totalmente. A largo plazo lo tenemos todo claro, ¿no? Los activos que consideres, pero a largo plazo no te importan. El corto plazo es diferente. En este caso es muy importante recalcar, ¿no? Para la gente que nos escuche, que hablemos del 60-40 o el 80-20, las míticas carteras que se crean mezclando renta variable y renta fija. Muchos inversores ahora en redes están diciendo, no, pues son carteras excelentes, lo que has dicho, Lorenzo, ¿no? Con un drawdown de tal. Es que eso no es extrapolable, porque venimos de un superciclo de 30 años de bajadas de tipos, entonces esas carteras se han comportado muy bien. Cuando ahora cuando sea, los bancos centrales suban tipos, una cartera que tenga 50% en renta fija o 80% en renta fija de largo plazo, le van a destrozar. Pero le van a destrozar la cartera de una forma absoluta. Entonces, el backtest no vale, porque el backtest que había, pues, evidentemente no ha cogido un superciclo tan fuerte como este y es diferente lo que ha pasado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas carteras de backtest únicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar hacia adelante. En este caso, yo para este enfoque más mixto, ¿no? Esta cartera de 3 a 5 años, ¿no? Que se queda ahí en el impasse, que no puede estar completamente invertido en renta variable. A mí me gustan mucho las carteras que son multiactivos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el All Weather Portfolio de Ray Dalio, me gusta mucho también la cartera de Harry Brownie, me gustan carteras que tengan diferentes activos, ¿no? Que tengan oro, que tengan renta variable, que tengan renta fija de diferentes plazos temporales, ¿no? De corto, medio y largo plazo, que tengan renta variable para también coger el mercado si sube y que si cae te compense los activos, ¿no? A mí me gusta ese enfoque y creo que es lo que mejor está funcionando y lo que creo que mejor va a funcionar, porque desde luego esa combinación sencilla, por así decirlo, de mitad renta variable, mitad renta fija, eso no creo que funcione y el riesgo es muy grande, porque lo he dicho, cuando suban tipos es que te van a destrozar. Ahora es que no le veo yo el sentido y yo creo que las personas que hacen eso ahora mismo no están mirando hacia adelante, están mirando solo hacia atrás y eso es un peligro. Yo creo que has dicho algo que me parece muy importante y es invertir con el retrovisor, ¿no? Invertir con el retrovisor es un grave problema porque los mercados tienen pautas, sí. Los mercados tienen situaciones que se repiten, sí. Pero ojo, que la situación de la economía no es la misma. Y, por ejemplo, hay un gran dicho que a mí me encanta que es nunca apuestes en contra de la Fed, ¿no? Y ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que lo que están haciendo los bancos centrales, cómo están los tipos de interés y cómo está esa situación va a marcar mucho, sobre todo la rentabilidad de los activos libres de riesgo, ¿no? El bono del tesoro y, por lo tanto, la renta fija y los bonos de las empresas, que al final son la renta fija, son bonos de las empresas. Préstamos que le hacemos a empresas para que acometan sus inversiones. Bien, todo esto está tan manipulado y hay una burbuja tan grande que es muy difícil hacer una valoración. De hecho, muchísimos grandes fondos de pensiones, muchísimos grandes fondos que tienen que invertir en renta fija están yéndose a comprar acciones de Nestlé o acciones de otros tipos de compañías, compañías muy estables, compañías que te dan un 2 o un 3 por dividendo, como sustitución al bono, porque ven muchísimo riesgo en los bonos. Y esto es una situación que, como tú dices, ha habido un superciclo de bajada de tipos y evidentemente toda la renta fija ha ido muy bien. Pero ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Y los tipos ya no pueden bajar.
La renta fija es un grave problema. De hecho, fíjate, la Fed lo está comprando high yield, está comprando ETFs de bonos y está comprando muchísima renta fija, ya no solo del gobierno americano, sino de empresas. Y esto es algo que nuevamente vuelve a forzar la manipulación del mercado y te vuelve a situar como inversor en la situación de hay que tener mucho cuidado. Yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar otros tipos de activos. Otros tipos de activos pueden ser activos inmobiliarios, por ejemplo, que te ofrecen activos inmobiliarios comprados en bolsa, REITs, SOCIMIS, que te pueden ofrecer, aunque es renta variable, una rentabilidad por dividendo bastante razonable, ¿no? Y suelen ser más estables. Si encuentras los que son estables, los que no tienen mucha deuda, los que no están muy endeudados o los que no están en países con problemas, pues puede ser también un activo a tener en esa cartera de medio plazo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo soy un firme creyente de las carteras multiactivo, de la descorrelación, y creo que en muchas personas cuando hablan de invertir solo se contemplan la renta variable. De hecho, mucha gente dice, no, yo no invierto porque creo que el mercado va a caer. Bueno, ¿qué mercado va a caer? Si es que anda que no hay mercados diferentes. Entonces, yo soy muy fan de este tipo de carteras y creo que sobre todo para los inversores, tanto de corto o medio plazo como los que no ven claro el mercado, incluso a unos años vista, más alargado, añadir otros activos ha funcionado muy bien. Ahora, por ejemplo, tenemos el ejemplo del oro, que ha superado ya los 2000 y ha cubierto muy bien las carteras durante esta crisis. Tenemos, pues, lo que te digo, ahora las materias primas están muy mal, pero en algún momento podrán resurgir. Tenemos la renta fija de diferentes plazos temporales. Hay muchos activos y creo que para estas carteras de medio y corto plazo, sobre todo la de medio plazo, es necesario hacer este mix de activos y no pensar que solo existe renta fija, defensivo o renta variable agresivo. Eso ha desaparecido, hay que ser más original. Estas son unas buenas soluciones. Y hay un montón de estrategias Total. descorrelacionadas de mercado, como tú dices, que, bueno, que incluso puedes ganar cuando los mercados caen. Es decir, es que eso es reducir el mercado a los titulares del IBEX. El IBEX sube, entonces te Total. parece que todas las empresas suben y todo el mundo sube. El IBEX baja y te parece que todo baja. No, no. Ni siquiera las acciones suben y bajan cuando baja el IBEX, Exacto. sino que hay unas que suben y otras que bajan, ¿no? Bien, y luego hay algo que voy a disentir de ti. Para el largo plazo no haría esas carteras. Para el largo plazo, renta variable. ¿Por qué? Porque es el activo más seguro y más rentable. Si voy a estar invertido a más de 5 o 6 años, evidentemente el que quiere eso o no ve bien el mercado es que está juzgando dentro de 5 años con los ojos de hoy. Y lo mismo que no hay que mirar, en mi opinión, no hay que mirar el retrovisor, tampoco hay que mirarse los zapatos. Hay Ya, que está mirar claro. un poco más allá, ¿no? Y un poco más allá, donde se gana dinero es en las empresas. Y por tanto, hay que tener la valentía, si quieres, como inversor, de saber la valentía o el conocimiento o el estudio para decir, bueno, pues vamos a ver, si este dinero no lo necesito, ¿dónde es el sitio más seguro y más rentable? Es que eso hay que planteárselo. Entonces, en mi opinión, corto plazo, cash. Medio plazo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una cartera multiestrategia, multiactivo, que te pueda proteger de todos los riesgos que hoy en día tenemos en el mercado y al mismo tiempo ofrecerte una rentabilidad con muy baja volatilidad. Sí que aquí apostaría por una baja volatilidad. Y largo plazo, renta variable. Sería mi apuesta. ¿La tuya? Sí, sí, totalmente. Yo lo que haría, evidentemente, en el cash, en el corto plazo, o cash o renta fija de ultra corto plazo, pero es que para lo que le vas a sacar casi que no te merece la pena si lo vas a necesitar el dinero. Medio plazo, evidentemente, yo tengo una apuesta ferviente por las carteras multiactivo. Yo soy muy fan del All Weather Portfolio de Ray Dalio, por ejemplo, o carteras como se quiera componer, depende de los sesgos del inversor. Y largo plazo, es cierto que la rentabilidad es el activo más rentable y, evidentemente, si vas a muy largo plazo, ad infinitum, por así decirlo, siempre la renta variable tiene que ser el core de la cartera, incluso la totalidad de la cartera. Entonces, coincido bastante en las opciones y creo que es algo que los inversores tienen que mentalizarse, ¿no? Que ha cambiado la cosa y que creo que estos tres escenarios son los más lógicos para el largo plazo. Muy bien, pues hasta aquí este Casting Strategies de hoy sobre cómo invertir a corto, medio y largo plazo. Sí, sí, aconsejo a todo inversor tener estas 3 cajas y sí aconsejo a todo inversor estudiar cada caja según
las variables y según la situación que está afectando a cada una de las cajas, no creernos nada y estudiar, estudiar y estudiar. Gracias, Dani, por estar en este Casting Strategies conmigo sobre inversión a corto, medio y largo plazo. No os olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en próximos Casting Strategies.